El día de hoy daremos algunos datos curiosos sobre la expansión guerrillera desde 1982 a 1996. Comencemos. Es que la séptima conferencia de las FARC, realizada en 1982 en Uribe Meta, en esta conferencia las FARC tomaron decisiones muy importantes que marcaron un antes y un después de su organización. Lo principal fue la adopción de la estrategia llamada Guerra Prolongada del Pueblo. ¿Qué significa esto? Básicamente buscaban fortalecerse poco a poco en las zonas rurales, ganarse el apoyo de los campesinos y desde allí ir creciendo militar y territorialmente para rodear las ciudades. No era una guerra directa, sino una guerra de resistencia, larga y estratégica. También se trazó un plan de expansión a nivel nacional. Se reorganizaron militarmente, se planteó una mayor profesionalización de sus frentes hasta que se decidió que los guerrilleros usarían uniformes como parte de su transformación hacia una fuerza más estructurada. ¿Sabías que en 1984 se generó el acuerdo de la Uribe en el Meta, donde el cese al fuego entre el gobierno de Betancur y las FARC? Esto generaba que los miembros de las FARC tendrían garantías para organizarse política, social y económicamente. Es allí donde se legaliza la Unión Patriótica como brazo político de las FARC. ¿Sabías que la tomada del Palacio de Justicia, un hecho muy impactante que ocurrió en Colombia en 1985 en Bogotá, el grupo guerrillero M-19 entró de forma violenta a la sede de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur? Tomaron como rehenes a los magistrados y funcionarios del edificio. La respuesta del ejército fue inmediata y muy fuerte. Se dio un enfrentamiento que duró casi 2 días. Al final murieron cerca de 100 personas, entre ellos 11 magistrados, guerrilleros y civiles inocentes. Este hecho marcó profundamente al país, no solo por la tragedia humana, sino porque se perdió la confianza en los procesos de paz. Después de eso, el diálogo con los grupos armados quedó muy debilitado y el conflicto se intensificó. La toma del Palacio de Justicia fue una estrategia nacional que afectó a la justicia, la política y la posibilidad de lograr la paz en Colombia. En 1986 se genera la ofensiva estatal y el plan estratégico de las FARC en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde las FARC se intensifican su presencia en el suroriente colombiano. Allí se consolidan los frentes 1, 7, 14, 15 y 16. En este plan estratégico se centraba en ampliar su presencia territorial, asimismo tener una gran influencia en la política y fortalecer su organización y su capacidad militar. Pero las FARC, ¿por qué querían hacer esto? Pues fue una guerrilla insurgente colombiana, pues se basaba en la ideología del marxismo y del bolivarianismo. El asesinato sistemático de líderes de la Unión Patriótica, o ocurrió principalmente entre los años 1986 y 1989 en las ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio y Apartado. La U fue un partido político legal creado como resultado de los primeros acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno. Su idea era que los guerrilleros dejaran las armas y participaran en política, pero lo que ocurrió fue muy grave. Miles de militares, líderes sociales, concejales, diputados e incluso candidatos presidenciales fueron asesinados. Se trató de un exterminio sistemático, donde participaron grupos paramilitares, narcotraficantes e incluso agentes del Estado. Fue uno de los genocidios políticos más grandes de América Latina. Este hecho tuvo como consecuencias profundas. Las FARC perdieron totalmente la fe en la vía política y regresaron a la lucha armada con más fuerza. ¿Sabías que en 1990 se generó la desmovilización del M-19 en Santo Domingo, Cauca? Es allí donde el M-19 firma la paz y se convierte en un partido político, Alianza Democrática M-19. Mientras tanto, las FARC y el ELN se mantiene su lucha armada. Fue un proceso pionero en América Latina, donde una guerrilla urbana que había estado en las armas durante más de 16 años se transformó en un movimiento
político y luego en un partido. Este fue un acuerdo, un hito en la historia colombiana, marcando el inicio de la transformación de la guerrilla en una alternativa política. Este pacto de paz se firmó entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19, el primero de este tipo entre un Estado y la guerrilla en América Latina. Gracias a este pacto, el M-19 participó activamente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, marcando gran impacto en la política colombiana. ¿Sabías que en 1991 se crea una nueva Constitución de Colombia en Bogotá? Pese a estos avances constitucionales, las FARC y el ELN no se acogen al proceso. La Constitución Política de Colombia es un texto legal y fundamental que estructura el Estado colombiano y así define los derechos y los deberes de los ciudadanos. Este texto reemplazó a la Constitución de 1889, en donde reconoce y garantiza una amplia gama de los derechos fundamentales, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, asimismo los derechos colectivos y de las minorías. Por otra parte, establece la estructura de las funciones de diferentes organismos públicos, como el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo, en donde participaron diferentes partidos políticos, entre ellos la Alianza Democrática M-19. ¿Sabías que en 1993 el avance territorial de las FARC y el ELN fueron en los lugares de Córdoba, Magdalena Medio, Catatumbo y Arauca, donde las FARC se fortalecen en zonas cocaleras de poca presencia estatal y el ELN toma fuerza en Arauca y el sur del Bolívar? Asimismo, el accionar de estos grupos armados fundamentado en violencia ha desplegado todo tipo de hechos victimizantes sobre la población urbana y rural. Esto ha generado consecuencias psicológicas, sociales, económicas, en las cuales ha incrementado las necesidades básicas insatisfechas en la población de Colombia. La masacre de las Delicias ocurrió en 1995 en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. En este hecho, las FARC atacaron sorpresivamente una base militar del ejército. En la operación murieron 27 soldados y más de 60 fueron secuestrados. Fue una de las acciones más contundentes de la guerrilla hasta ese momento. Este ataque no solo causó una gran conmoción en el país por el número de víctimas, sino que también mostró el alto nivel de organización, armamento y control territorial que ya tenía las FARC en varias regiones del sur de Colombia. Después de esta masacre quedó en evidencia que la guerrilla tenía la capacidad de enfrentar directamente al ejército y que no estaba debilitada como se pensaba en algunos sectores. Además, generó un fuerte debate sobre la seguridad de las zonas fronterizas y la estrategia militar del Estado. La masacre de las Delicias fue una demostración de poder ofensivo de las FARC y un golpe fuerte a las Fuerzas Armadas y a la percepción del control del Estado en ese momento. ¿Sabías que en 1996 las FARC lanzan ataques simultáneos contra el Ejército Nacional en una base militar llamada La Carpa? Esto se generó al menos 80 muertos en las filas del gobierno y como resultado perdieron la vida al menos 3 suboficiales y 21 soldados profesionales. Algunos de ellos también fueron asesinados por perros amaestrados. Este mismo año, las FARC se consolida como el grupo más armado y poderoso del país. Cada uno de estos momentos refleja la ruptura del diálogo, la pérdida de confianza en la vida política y el uso de la violencia como herramienta de poder, tanto por parte de grupos insurgentes como de sectores del Estado y otros sectores armados.
Comprender esta historia no es solo recordar tragedias, sino también reconocer la importancia de buscar soluciones reales y duraderas a los conflictos a través del diálogo, la justicia y la memoria. Solo así podremos construir un país más justo, en paz y con garantías reales para todos. Gracias. Con esta reflexión damos fin a lo que son los datos curiosos sobre la expansión guerrillera. Muchas gracias. Con esta reflexión damos fin a lo que son los datos curiosos sobre la expansión guerrillera. Muchas gracias. Con esta reflexión damos fin a lo que son los datos curiosos sobre la expansión guerrillera. Muchas gracias. Con esta reflexión damos fin a lo que son los datos curiosos sobre la expansión guerrillera. Muchas gracias. Con esta reflexión